Para entender mejor el procesamiento del habla, nos vamos a basar en el modelo propuesto por Duffy. Este modelo establece que el habla requiere la integridad y la integración de numerosas actividades neurocognitivas, neuromotoras, neuromusculares y musculoesqueléticas. De esta forma, primero ocurren procesos cognitivo-lingüísticos en que pensamientos, sentimientos y emociones generan la intención de comunicarse verbalmente. Deben ser organizados y se convierten en un código que se rige por las reglas del lenguaje. Posterior a esto ocurre una planificación y programación y control motor del habla. En este caso, el mensaje verbal se debe organizar. Ocurre una selección, secuenciación y regulación de programas sensoriomotores que activan los músculos del habla en los momentos apropiados en cuanto a la coarticulación, duración e intensidad. Y finalmente ocurre la ejecución neuromuscular, en que ocurre una transmisión neuronal y neuromuscular, ocurren contracciones musculares posteriores a esto y movimientos de las estructuras del habla. Si agrupamos la planificación, programación y control motor del habla y la ejecución neuromuscular, entonces podremos identificar específicamente cuáles son los procesos motores del habla. Duffy propone una organización anatómico-funcional del sistema motor del habla, que nos permite entenderlo de mejor manera. Este modelo, entonces, es un modelo para entender mejor el sistema motor y considera las funciones necesarias cuando se produce el habla. Cada función se va a asociar a una estructura anatómica, de manera que existiría una vía final común, una vía de activación directa del habla, una vía de activación indirecta del habla y los circuitos de control. La primera parte de este modelo representa la planificación y programación del habla. Su estructura anatómica está representada por la corteza premotora, corteza suplementaria, el lóbulo prefrontal, los núcleos basales y el sistema límbico. Entonces nos podemos encontrar con principalmente un rol relevante en la corteza motora. Cuando hablamos de la corteza motora, vamos a automáticamente recordar que existe un área motora primaria, un área premotora, un área motora suplementaria y también un área de Broca. Vamos a refrescarnos la memoria. El área motora primaria es responsable del control voluntario de movimientos del cuerpo contralateral. El área premotora está asociada a los movimientos hábiles y complejos y además responsable de la iniciación del movimiento, del tono y la postura. El área motora suplementaria es responsable de los movimientos secuenciales y de la vocalización. El área de Broca es responsable de la planificación de los movimientos del habla. Entonces recordemos, la corteza motora primaria, que se encuentra en el área de Brodmann 4, está marcada en esta figura con un color morado por delante de la cisura de Rolando. Esta área está representada de este color y con un dibujo reconocido como el homúnculo motor. Las células de esta área son responsables del control voluntario de los músculos del lado opuesto del cuerpo. Estas vías motoras constituyen el tracto piramidal que llega hasta la médula. Además recibe aferencias del tálamo, el cerebelo, el globus pallidus y da eferencias al tronco encefálico y a la médula espinal. En la zona anterior a la corteza motora primaria se encuentra el área premotora, 6 de Brodmann. Esta área también participa de la ejecución de movimientos y está relacionada con el sistema extrapiramidal. Existe una tercera área, denominada área motora suplementaria o secundaria, y es responsable de los movimientos secuenciales.
Como les dije, este homúnculo motor, o también considerado hombrecito, es una forma de representar la relación entre la zona de la corteza primaria y los músculos que controla. Las zonas corporales están representadas de forma que a mayor precisión del movimiento, mayor es la extensión del dibujo. Por ejemplo, ustedes pueden observar el tamaño de representación que tiene la cara, los labios, comparado con el espacio o extensión que tiene los hombros. Por lo tanto, esto nos dice que existiría mayor cantidad de grupos celulares en la corteza dedicados a los movimientos, por ejemplo, de los órganos fonoarticulatorios versus los hombros. El área de asociación motora responsable de la planificación del habla es el área de Broca, 45 y 44 de Brodmann. Si separamos los bordes de la cisura temporal, encontramos la ínsula o isla de Rayleigh en la sección interna del lóbulo temporal. Ella tiene un papel importante en la programación motora del habla. Si continuamos observando el modelo de Duffy, nos encontramos con que luego de la planificación y programación del habla existe el control de los circuitos. El control de los circuitos corresponde al cerebelo. El cerebelo controla las eferencias motoras hacia los músculos, recibe proyecciones de corteza motora y señales sensitivas. Se relaciona con el movimiento intencional en relación a la posición del cuerpo, la preparación muscular, el tono muscular y el equilibrio muscular. Además, controla la extensión, la fuerza y la velocidad de los movimientos. Luego de los circuitos de control, tenemos dos vías, la vía de activación directa y la vía de activación indirecta. La vía de activación directa está representada por el sistema piramidal y la vía de activación indirecta por el sistema extrapiramidal. Entonces, para lograr un movimiento normal, en este caso un habla normal, requerimos de la indemnidad y adecuada coordinación entre la vía de activación directa y la vía de activación indirecta. La vía de activación directa va a corresponder a la primera motoneurona, representada, como dijimos, en los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar, y va a activar los movimientos voluntarios. La vía de activación indirecta también corresponderá a esta primera motoneurona, pero en el sistema extrapiramidal. Por lo tanto, está compuesto por varios tractos y estructuras. El tracto córtico reticular, córtico rubral, rubro espinal, y además inhibe los componentes involuntarios. Incluye la postura y el tono muscular. Recordemos un poco sobre el sistema piramidal. El sistema piramidal, entonces, posee tractos. El haz córtico-espinal, que controla los movimientos finos de los músculos distales de los miembros y los dedos, estimula las fibras flexoras e inhibe las extensoras. El haz córtico-vulvar, que controla los pares craneales y corresponde a la vía voluntaria para los movimientos de los músculos del habla. Y además, también posee el haz córtico-pontino, que controla la organización de los movimientos, se dirige a los núcleos pontinos que a su vez se proyectan al cerebelo. Como podemos ver en esta imagen, se representa desde la corteza nuestro tracto córtico-vulvar y córtico-espinal, que van a ser más relevantes para el habla. El haz córtico-espinal entonces comienza en la corteza motora primaria, desciende pasando por la cápsula interna, por el mesencéfalo, continúa bajando por los núcleos pontinos y a esta altura tenemos una decusación de esta vía piramidal córtico-espinal
esta decusación significa que las fibras cruzan y llegan al bulbo. En esta decusación, el 85-90% de las fibras del haz córtico-espinal cruzan al lado opuesto. El 5 o 10% restante se mantienen por el mismo lado. El fascículo piramidal directo o haz córtico-espinal anterior, entonces, será aquel que siguió por el mismo lado. Según algunos autores, 5, 10 o hasta 20% de las fibras. Y el segmento que cruzó hacia el otro lado será llamado fascículo piramidal cruzado o haz córtico-espinal lateral. Y tiene casi el 90% de las fibras que partieron en este lado de la corteza. Si una lesión interrumpe la vía antes de la decusación, el efecto será en el lado opuesto a esa lesión contralateral. Si una lesión interrumpe después de la decusación, el efecto será en el mismo lado de la lesión, es decir, ipsilateral.